Bueno, buen día. ¿Qué le pasó al resto del curso? ¿Qué le pasó al resto del curso el viernes? Perdimos el 41% del curso el viernes. Bueno, ¿se acuerdan dónde habíamos quedado? ¿Se acuerdan qué veníamos viendo? No. Habíamos visto primero cómo usar los GPIO para producir interrupciones, ¿sí? Como un detalle técnico igual que con lo que vimos de GPIO. Y después, a partir de eso, habíamos tratado de mandar y recibir datos. ¿Quieren que prendamos los aires? Habíamos tratado de mandar y recibir datos me acabo de dar cuenta que la cámara está apuntando a cualquier lado. A través de un puerto paralelo, o sea, mandando los 8 bits en paralelo, que es algo bastante viejo, pero para el análisis que queríamos hacer, que es estudiar cómo impactan las transferencias de entrada-salida en el programa y cuánto tiempo lleva la atención de una interrupción, no servía. Entonces, habíamos visto qué pasaba si a esa transferencia le hacíamos por polling, en un lazo que lo único que hacía era transferir, y después a esa misma transferencia la habíamos hecho por interrupciones y nos habíamos dado con la sorpresa, calculo, de que interrupciones era menos eficiente que polling. Por supuesto, siempre que el polling no haga otra cosa que transferir datos, cosa que normalmente no sucede. Normalmente tenemos que hacer más que una sola cosa y ahí es donde el polling empieza a perder y las interrupciones empiezan a ganar. ¿Sí? Habíamos visto entonces que podíamos, o sea, cuando tenemos una transferencia de datos con un dispositivo de entrada-salida, podía suceder que el que limite la transferencia sea el CPU o que sea el dispositivo. Es decir, el más lento es el que va a limitar la transferencia, porque para que se puedan transferir datos, los dos tienen que poder responder a la velocidad adecuada. Entonces, el más lento va a ser el que fija la velocidad de la transferencia. Podría suceder que sea el CPU, y en ese caso el tiempo iba a estar dado por la frecuencia del reloj, ¿sí? Y por la cantidad de ciclos T que pasan en cada interrupción, ¿sí? Para tomar cada dato. Y habíamos analizado cuánto era la tasa máxima de transferencia o cuántos datos podíamos enviar o recibir de un dispositivo como máximo a partir de conocer la rutina de interrupción. Eso cambiaría en función de cómo tenemos escrita la rutina para cada dispositivo y en función de la velocidad del procesador y del assembler del procesador, porque el código que escribimos demora una cantidad de T en este procesador, pero nuestros procesadores iban a cambiar, ¿sí? La idea general de cómo determinar esa velocidad va a ser siempre la misma, pero los valores iban a ser distintos. De todas formas, vimos que en un procesador bastante eficiente, donde la mayoría de sus instrucciones demoran 1 o 2 T y que optimiza los procesos de llamado a interrupciones, estamos en 53 T para tomar un dato. ¿Sí? Los 53 T no van a mejorar, porque no hay muchas posibilidades de que mejore. Los punteros los tengo que cargar y menos de un T no puedo demorar, en principio, en cada carga de puntero. Los registros de estado los tengo que guardar. Podrían no guardarse automáticamente, los guardo yo por software. Estamos en la misma, o sea, 8 o 10 T voy a necesitar para guardar el estado. Otros 8 o 10 T voy a necesitar para levantar todos los punteros que me hacen falta. Y estoy de vuelta en los mismos 50 y tantos T. Y subir la frecuencia es una solución de fuerza bruta. O sea, los 53 T por dato, 50 T por dato siguen estando ahí. Solo que como son más pequeños, bueno, se notan menos, pero a la larga, algo que requiere 53 T para mandar un dato no suena muy eficiente. ¿Sí? Tenemos como un problema
de arquitectura, o sea, tenemos un problema de cómo estamos haciendo las cosas si es que queremos transferir datos muy rápido. Si lo que queremos es ver una tecla que se pulsa de vez en cuando, fantástico, ¿sí? Pero la tasa de transferencia de una tecla que se pulsa de vez en cuando es 1 bit por cada segundo, o sea, no hay problema. Esos dispositivos no son el problema, pero no todos los dispositivos son lentos. Hay dispositivos que son rápidos y que quiero subir las tasas de transferencia y esto no funciona. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si tengo? Ya, habíamos visto qué pasaba cuando tenía dispositivos lentos, por interrupciones me bajaba la velocidad de ejecución del programa. Y si lo hago por polling, pasa lo mismo, porque el polling va a tener una parte del lazo donde hace la entrada-salida, o sea, donde se fija si hay un dato y lo escribe, lo lee, y otra parte del lazo donde hace lo que sería el programa principal. Esto es lo que pasamos a interrupciones cuando ponemos interrupciones. La velocidad de ejecución del programa, ¿sí?, va a disminuir en esto sobre esto como fracción, igual que si hubiera una interrupción. Y si yo quiero aumentar la tasa de transferencia, por ahí voy a tener que hacer una de estas, esto y otra al final, o una y una al medio, y esta fracción va a empezar a crecer en lo que es cada vuelta del lazo. O sea que la pérdida de performance que voy a tener por entrada-salida sobre la ejecución de esto va a ser la misma. Antes yo ejecutaba 100 ciclos T y los 100 eran de programa principal. Ahora tengo 100 ciclos T, 25 de entrada-salida, 75 de programa principal. Y si necesito hacer más rápido la entrada-salida, voy a empezar a tener 50 y 50 y podré llegar al punto que era donde arrancamos, donde no tengo programa principal. Entonces tengo la máxima tasa de transferencia, pero no puedo hacer más nada, ¿sí? Entonces, la solución, o sea, la relación entre tiempo disponible de ejecución del procesador y tiempo que se ejecuta los procesos que no son de entrada-salida, es lo mismo si lo hacemos por polling que si lo hacemos por interrupciones, ¿sí? En interrupciones es un poco más fácil verlo. Puede suceder que con polling mantenga los registros cargados o mantenga variables cargadas y sea un poquito más eficiente. Es decir, si en interrupciones pierdo 53 por cada dato, acá por ahí pierdo 20. Entonces, el porcentaje puede ser un poquito mejor. Pero de todas formas, a medida que voy aumentando la tasa de transferencia y voy haciendo más de estos por cada uno de estos, este se resienta en velocidad. ¿Sí? Exactamente igual. Entonces, hay que realizar encuestas al ritmo máximo. Eso se complica porque esto normalmente no ejecuta una cantidad fija de T. Acá hay if y esto cambia su tiempo de ejecución de acuerdo a determinadas condiciones. Entonces, en una pasada esto demora X tiempo y en otra pasada puede demorar 100 veces eso. Lo cual complica hacer encuestas periódicas a una tasa fija. Ahí es donde empieza a ganar interrupciones, ¿sí? Entonces, o encuesto muy rápido y pierdo mucho tiempo en encuestas innecesarias, o encuesto muy lento y en el mejor de los casos pierdo tasa de transferencia, porque el dato lo podría haber tomado antes y no lo tomé. En el peor de los casos pierdo datos, porque el dispositivo puede no tener memoria y no esperarme demasiado. O sea, si produce un dato por segundo, el dato está disponible durante un segundo. Si en ese segundo yo no lo tomo, lo pierdo y ya lo que leo es el dato que viene, ¿sí? Depende del dispositivo, pero eso también puede ocurrir, ¿sí? Entonces, la idea de polling, cuando tengo varias cosas y varios procesadores, o sea, varios dispositivos de entrada-salida con distintas velocidades, no me va a resolver el problema. O sea, polling es una buena opción cuando tengo nada que hacer o cuando solo estoy esperando que ocurra algo, respondo y sigo. Hasta ahí anda muy bien polling. Es más fácil, más efectivo que interrupciones. Pero cuando empiezo a complicar diferencias de tiempo o diferencias de requerimiento de los dispositivos, interrupciones suele ser una opción
más fácil de sacar andando, aun cuando sea un poco más compleja. Bien. En conclusión, tenemos un límite para la tasa de transferencias rápidas y tenemos un límite en la cantidad de dispositivos lentos que podemos conectar, porque aunque sean lentos, si ponemos mucho, cada dispositivo lento que atendemos impacta en la velocidad de ejecución del programa principal y podría suceder que ni ejecute el programa principal, ¿sí? Sea por interrupciones, sea por polling, el problema va a estar igual. Y hay que tener además cuidado, nosotros no lo vamos a usar, pero habíamos dicho que había unos mecanismos de seguridad que se llamaban watchdog, que se suelen utilizar en sistemas reales, que previenen el hecho de que un programa entre en un lazo infinito, cosas por el estilo, a través de un reinicio. Ese watchdog, en general, son mecanismos que se usan mucho, es reportarse cada X tiempo. Si mi programa ejecuta más lento, el X tiempo cada el que me reporto se alarga. Y podría suceder que yo me reporte tarde. ¿Sí? Porque las interrupciones bajan la ejecución del programa principal. Y entonces el programa principal se está reportando cada 1000T, que debería ser cada 0,1 segundo, pero en realidad, como ejecuta a la mitad de velocidad, se reporta cada 0,2 segundos. Porque los mismos 1000T los comparte con otros 1000 que son de interrupciones. ¿Sí? Entonces, lo que podría suceder es que las interrupciones alarguen tanto el tiempo de reporte que se activen los watchdogs porque no se reportaron a tiempo, no porque el programa tiene un error, o sí, en definitiva, pero no un error tan fácil de verlo, sino que el error es por carga de las interrupciones. ¿Sí? ¿Y qué pasa si queremos incrementar esos límites? Lo que decíamos recién al principio. Una opción es la fuerza bruta. En general, a los ingenieros no nos debería gustar la fuerza bruta. La fuerza bruta es la última opción. ¿Sí? Y entonces vamos por la otra opción. Por la del diseño o la de usar la cabeza. Si nos sentamos a analizar, el problema es que nosotros... O sea, el problema que nosotros queremos resolver es llevar un dato de un dispositivo a memoria, a un bloque de memoria. Porque el programa lo va a procesar en memoria, no lo puede procesar directamente del dispositivo. Y el problema que tenemos es que el único que lee y escribe en memoria es el procesador. Entonces, para hacer esa transferencia necesitamos que el procesador vaya al dispositivo, lea el dato y le escriba en memoria. Y el procesador es nuestro cuello de botella. Es el que está interfiriendo, o sea, es el que se toma 53T para transferir un byte. Cuando el bus en sí podría transferir un byte en un T. ¿Sí? Porque es lo que hace. Entonces, como cada vez que tenemos que tomar un dato, tenemos que hacer el fetch de las instrucciones, cargar los punteros, ejecutar el código, guardar el estado, y todo eso, estamos perdiendo tiempo en eso. Entonces, el problema que tenemos es esto. Entre el dispositivo y la memoria lo tenemos al CPU al medio y el CPU, si bien lo necesitamos para procesar los datos, para mover los datos no es lo más efectivo. Entonces, lo que vamos a hacer es es lo que se hace siempre que tenemos problemas de rendimiento. Vamos a poner un pedazo de hardware que hace lo mismo que nosotros hacíamos por software, n veces más rápido. Y el n normalmente va de 10 en adelante. O sea, normalmente estamos hablando de que cuando ponemos un pedazo de hardware que resuelve un problema, multiplicamos la velocidad por 10, por lo menos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a poner es un controlador de acceso directo a memoria. Este controlador de acceso directo a memoria va a ser el que se encargue de hacer la transferencia del dato del dispositivo a la memoria, sin la intervención del CPU. ¿Sí? Eso tiene algunas consecuencias importantes. Ese esquema conceptual que vimos recién, cuando lo queremos bajar a algo físico, nos vamos a acordar
o tendríamos que hacer memoria de 2 temas atrás y decir, ajá, pero el CPU estaba conectado con los dispositivos de entrada-salida y con memoria a través de un bus. Ese bus estaba formado por bus de datos, de direcciones o de address y de control. El bus de datos era bidireccional, mandábamos, ponía datos, podría escribir el CPU, el dispositivo, o podía escribir la memoria, o podía escribir el procesador. El bus de direcciones, es un solo sentido. ¿Dónde nace? En el procesador. El procesador fija las direcciones, ¿sí? Y el bus de control, salvo la de interrupción que es entrante, las otras que vimos son salientes y también controladas por el procesador. Si nosotros queremos que alguien mande datos del dispositivo a memoria, este alguien tendrá que poner las líneas de dirección y las líneas de control. Y para eso necesitamos que el CPU pueda ceder el control, porque el CPU, hasta como lo habíamos visto aquí, sus líneas de address eran de salida. Y ahora, si alguien más va a controlar esas líneas de salida, esas address del procesador tienen que pasar a tener clear state para poder desconectarse él del bus de address y dejar que alguien más tome control del bus de address. Y del bus de control pasa lo mismo. El bus de datos no, porque ya era bidireccional, o sea, él sigue en clear state y no pasa nada. Pero el address y el control no eran bidireccionales, ahora van a tener que serlo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a empezar a hablar es de que el bus va a tener más de un maestro o controlador. ¿Quién es el maestro o el controlador? El que impone las líneas de address y de control. ¿Sí? Hasta aquí el CPU era el único controlador del bus, el único maestro. Y ahora nuestro nuevo dispositivo, ¿sí?, nuestro controlador de DMA, también va a ser un maestro de bus. ¿Sí? En esencia, ¿qué va a hacer este controlador? Puede hacer 2 cosas. Lo que hacía clásicamente es mandar la dirección de memoria donde queremos escribir el dato, mandar la señal de write a la memoria para que la memoria escriba el dato y mandarle una señal al dispositivo para decirle, manda el dato. Entonces, en lugar de mandar el dato porque lo direccionaban, mandaba el dato por una señal de control que le entraba acá, que es un pedido de DMA. ¿Qué hace? Pone el database, escribe él en el database. Y provee el write y el address para que la memoria escriban. ¿Sí? ¿Se entiende? Para hacer una escritura en memoria, yo tengo que poner el dato, las señales de control para escribir y la dirección donde quiero escribir. El dato lo va a proveer el dispositivo directamente, igual que si lo estuviese leyendo desde el CPU. Pero en lugar de hacerlo por la señal read, lo va a hacer por una señal directa que hay entre el controlador y el dispositivo. Es la misma señal lógica, ¿sí? Es ahora pone tu salida de clear state en escritura. Y va a generar el address y las señales de control para que la memoria escriba lo que viene en el bus, que es lo puso ¿Sí? Eso es lo que hacía tradicionalmente un DMA. En nuestro procesador vamos a ver que el DMA va a ser algo distinto. Lo va a leer él y después lo va a escribir. Pero en cualquier caso, fíjense que para transferir un dato necesito o 2 T, uno para leerlo y otro para volverlo a escribir, o en el otro caso, mejor todavía, un solo T. ¿Sí? Bajamos de 53 a 1. ¿Sí? Bien. ¿Qué necesitamos para que eso funcione?
Bien, esto es lo que ya dijimos. Un bus es un conjunto de cables. Necesitamos alguien que le fije tensión a esos cables y todos los otros son esclavos y nuestro dispositivo va a ser maestro y va a desplazar al CPU. Si se acuerdan, seguro que no se acuerdan, cuando nosotros vimos a nuestro procesador por dentro, dijimos que nuestro procesador no tenía un bus, tenía 3 bases. ¿Sí? Una de las razones es esta. Porque, ¿qué hace el procesador mientras le quitaron el bus? ¿Por qué? Porque no puede ni buscar las instrucciones ni puede buscar los datos para operar. ¿Sí? Porque el bus lo están usando. Pero si tenemos 2 bases y los tenemos adecuadamente conectados, entonces la memoria RAM está en un bus y la memoria de instrucciones está en un bus distinto, a las instrucciones las podemos seguir buscando. ¿Sí? Entonces, podría suceder que el procesador pueda seguir funcionando mientras le quitan el bus. Así todo, si al procesador no hace nada cuando le quitan el bus, ¿cuál es el impacto de una transferencia por DMA? Un T. 2T en el peor de los casos, si estamos con el esquema más lento, contra 53 que perdía antes. Fíjense que si el procesador no puede ejecutar, el programa principal sigue perdiendo velocidad cuando hay transferencia de datos. Lo que pasa es que mucho menos. ¿Cómo lo hacen en un T? O sea, en 2T sí se entiende, pero en un T ¿cómo lo hacen? En un T le dice el dispositivo, vos pones el dato y a esta le dice, vos escribí en la dirección tanto. En el mismo momento. Entonces, este escribe el dato, este lee el dato, lee el address y lee el read-write. Este pone el address y el read-write y le dice manda el dato. Por una señal de control que vincula al dispositivo con el controlador de DMA. ¿Sí? Para eso necesitas 2T. En el caso, nosotros, o sea, lo que nosotros tenemos adentro del LPC, el LPC tiene un controlador de DMA. Ese controlador de DMA lo que hace es lee de una dirección y escribe en otra dirección. Entonces necesita 2T y lo hace todo a través del bus. Porque vos le decís lee de la 1000 y escribí en la 1007. ¿Sí? Pero tradicionalmente, o existen otros controladores, en realidad la mayoría de los controladores más viejos de DMA, lo que tienen es una conexión con el dispositivo y en esa conexión es donde le dicen lee o escribí un dato. Entonces hay una señal de control que vincula al dispositivo con el controlador de DMA y entonces se puede hacer en un solo T porque vos le decís a él que ponga el dato y el DMA aporta el resto de lo que hace falta para hacer la transacción de base. ¿Sí? Bien. Eso es el córtex, que tiene más de uno. Entonces, el córtex puede seguir buscando instrucciones por acá, aunque el DMA esté escribiendo datos por este. ¿Sí? Entonces, depende lo que estén haciendo, el córtex va a seguir ejecutando mientras se hace una transferencia de DMA o no. Porque si lo que llega es una instrucción load que necesita leer la RAM de datos, perdieron. O sea, está ocupada por la DMA. ¿Sí? Bien. Hay otra posibilidad de que el procesador siga ejecutando y es que el procesador tenga caché de datos y de instrucciones, que lo van a ver en arquitectura, pero eso quiere decir que el procesador tiene una copia local de algunos datos y si lo que estamos buscando está ahí, no necesita el bus y por lo tanto puede seguir trabajando. ¿Sí? Bien. ¿Qué hace el controlador de DMA? Controlador de DMA
recibe el request del dispositivo. ¿Sí? Sí o sí hay una señal que va del dispositivo al controlador DMA para decirle, dame un dato o tengo un dato para darte. ¿Sí? Cuando el DMA recibe esa señal, se adueña del bus. Para adueñarse del bus, le pide al procesador que ceda el bus. ¿Sí? Como el 99.9% del tiempo se supone que el que va a controlar el bus es el procesador nace siendo el dueño del bus y tiene dos señales más en el control bus que se llaman bus request y bus acknowledge. Cuando recibe una señal de bus request, completa la transacción en curso, o sea, termina la lectura o escritura que esté haciendo y cede el bus y lo señaliza con bus acknowledge. Y cuando la DMA termina, retira el bus request y entonces el CPU retira el bus acknowledge y continúa utilizando el bus. ¿Sí? O sea, usa el mismo tipo de señalización que usamos nosotros para transferir los datos, pero para ceder el bus. Siempre se termina la operación de bus, o sea, el pedido va a llegar en el medio de una lectura o una escritura, se completa la lectura o escritura y recién se cede el bus. ¿Sí? Entonces, la DMA pide ser maestro del bus, espera a que el procesador se lo ceda y cuando el procesador se lo cede, él provee la dirección y las señales de control, ¿sí?, para hacer la transferencia. Una vez que termina la transferencia, devuelve el bus al CPU. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo sabe la DMA dónde poner los datos? Fuerte. ¿Viene configurado de alguna forma o se lo debe configurar? Si viniera configurado no te serviría. Yo solo pongo datos en la dirección 1000. ¿Cómo se comporta para esa posición de interrupción? Hace lo mismo que hace la interrupción. Sí. Si tenemos éxito en la formación de ustedes como ingeniero en computación, debería de quedarles algo claro al final de esta carrera. Todo lo que se hace por software se puede hacer por hardware, más caro y más rápido. Todo lo que se hace por hardware se puede hacer por software, más lento y más barato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hacemos en la interrupción. O sea, lo que yo estoy describiendo es lo mismo que hacemos en la interrupción. Ponemos la dirección, le decimos a la memoria que escriba, le decimos al CPU, al dispositivo que ponga el dato y se da la escritura. O sea, el proceso es el mismo. ¿Sí? Y sorprendentemente, las formas de saber las cosas son las mismas. Entonces, ¿cómo sabemos dónde escribir los datos? ¿Cómo lo sabíamos en la interrupción? ¿Por? No, eso es... El vector es el que te permite saber cuál es la rutina que hay que usar para esa interrupción en particular. Vamos al software que vimos ahora. El software que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Que lo habíamos hecho por polling y lo habíamos hecho por interrupciones. ¿Cómo sabíamos dónde había que guardar los datos? Vuelvo para atrás si no, pero... Porque teníamos una variable. Teníamos una variable que decía un puntero a los datos. ¿Sí? Si tenemos una variable en un dispositivo de hardware, ¿por qué reemplazamos una variable? Por un registro. Nosotros ponemos un registro, escribimos en ese registro la dirección de inicio donde queremos escribir. Y ese registro, además de ser un registro, va a ser un contador. ¿Por qué? Porque cuando escribe un dato se tiene que mover la que sigue, cuando escribe un dato se tiene que mover la que sigue. Entonces va a ser un registro, pero en realidad va a ser un contador. Yo voy a escribir 1000 y cada vez que llegue un dato va a contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Yo lo veo como un registro, una dirección de memoria de un dispositivo de entrada-salida donde yo escribo la dirección de donde quiero leer o escribir los datos. ¿Sí? Entonces tengo un registro para la dirección, donde yo, por software, configuro la dirección de memoria donde va el bloque de datos. ¿Sí? ¿Cómo sabe cuántos datos? No, porque la idea es pasarlos a la memoria. La idea es ayudarte a pasar el dato del dispositivo a la memoria. Si tiene un buffer es porque, como dijimos, primero lo lee él y después lo escribe para que la interfaz sea más limpia con los dispositivos, entonces tiene un buffer de un dato. Pero él solo mueve datos de dispositivo a memoria, de memoria a dispositivo. Solo sirve para eso. Entonces él no guarda nada ni procesa nada, solo copia. ¿Sí? ¿Cómo sabe cuántos datos tiene que procesar? ¿Cómo sabíamos nosotros en la rutina de interrupción cuántos datos teníamos que tomar? ¿Vos habías dado la respuesta recién? No, él. ¿O no? ¿Cómo sabíamos recién dónde teníamos que poner los datos? Por una variable. ¿Y cómo sabemos cuántos datos debemos poner? Por una variable. Teníamos dos variables, una variable que decía dónde y una variable que decía cuántos. ¿Cuántos registros vamos a tener? Dos. Uno va a decir dónde y el otro va a decir cuánto. Uno se va a incrementar y el otro se va a decrementar cada vez que hay una operación. ¿Sí? Cuando el cuántos llega a 0, va a producir una interrupción para decirle al procesador, el bloque que me pediste está listo. ¿Sí? Porque este dispositivo solo copia datos, solo prepara un bloque de datos del dispositivo. El procesamiento, el calcularle el promedio, buscar el máximo, lo que sea que tengamos que hacer con esos datos, lo vamos a seguir haciendo en el programa. Lo que queremos es transferir esos datos más rápido. ¿Sí? Porque si no, antes veíamos que el 50% del tiempo me lo pasaba transfiriendo datos y el 50% procesando. Ahora quiero pasarme el 100% procesando y que la transferencia se haga lo más rápido posible. ¿Se entiende el problema que queremos resolver y cómo lo vamos resolviendo? Las caras dicen que no. ¿Sí? Si en lugar de 2 registros ponemos 4, podríamos decirle al dispositivo, cuando termines, además de decirme una interrupción, empezá con el que sigue. ¿Sí? Conforme el SysTick, cuando llega a 0, reinicia el valor, reinicia la cuenta y pide la interrupción, pero ya está haciendo la cuenta que sigue, acá podríamos poner 4 datos y decirle, estos 2 son los que vos estás usando, o sea, esto es la dirección. Y esto es la cantidad de datos que tenés que recibir. Pero cuando termines, yo ya te dejo acá, en 2 registros más, la próxima dirección y la próxima cantidad de datos. Cuando este llegue a 0, pedís una interrupción, pero además copia estos acá y empieza con el bloque que sigue. En la interrupción, yo volveré a poner 2 valores nuevos acá y veré qué hago con los datos que llegaron. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido que tenga más de 2 registros de esto? No, porque probablemente no debería poder atenderlos. O sea, si llegan tantos datos juntos, no los voy a poder procesar. Todavía me falta procesar el bloque de datos. Pero sí, si el flujo es continuo, que hasta que yo atienda la interrupción, ya pueda empezar a recibir nuevos datos. ¿Sí? Entonces, puedo encadenar bloques de datos diciéndole el puntero siguiente y la cantidad siguiente.
Podría, depende si el controlador de DMA lo permite o no, pero no sería demasiado complicado. Registros. ¿Qué tenemos? En el caso del córtex, dijimos que nuestro controlador de DMA, para ser más versátil, este es el controlador de DMA. Esto es memoria y esto es el dispositivo que queremos leer o escribir. Dijimos que en un controlador de DMA clásico la transferencia se hace así en un solo T. Y que en el córtex, en realidad, la transferencia se hace así y así. El dispositivo lee el dato y después lo escribe en memoria. Para eso, eso le permite leer este dato de una dirección. O sea, para leer el dato verde, manda una dirección de origen. ¿Sí? A diferencia del azul, en donde la dirección es la de destino y el aviso de transferencia se hace así. El DMA le dice al dispositivo escribí y manda las direcciones, por acá manda el address, manda el address bus más el control bus, él le da una señal de escritura y el dato hace esto. Eso es el clásico. En el nuestro, el DMA manda address más control para leer el dato y después manda de vuelta address y control para escribirlo. ¿Sí? Por lo tanto necesita dos punteros de memoria, de dónde leo y a dónde escribo. El otro con un solo puntero andaba, porque el otro al dispositivo no lo manejaba por direcciones, lo manejaba por esta línea de control. ¿Sí? Entonces, nuestro DMA va a tener un puntero a la fuente, que en este ejemplo es el dispositivo de I/O que queremos leer. Y va a tener el puntero a memoria y este puntero no cambia en cada transferencia porque siempre leo del mismo dispositivo que está en la misma dirección y este puntero se incrementa en cada transferencia porque tengo que ir escribiendo en direcciones consecutivas. ¿Sí? Sin importar si estoy haciendo una lectura o una escritura. Yo acá dibujé una lectura de dispositivo y escritura en memoria. Si hiciese al revés, pasa lo mismo. Yo tengo acá todos los datos ya preparados en memoria, mando uno, después mando el que sigue, después mando el que sigue. Igual el puntero de memoria se incrementa y el puntero de dispositivo se mantiene quieto. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Qué opinas? A ver, repensemos la pregunta y tratemos de adivinar la respuesta. ¿Estos punteros dónde están? Son registros que están acá adentro. Si yo los tuviese que manejar por software, ¿qué implica? Implica que el procesador vuelve a aparecer en escena, porque todo lo que sea software, el procesador vuelve a aparecer en escena. Y es justamente lo que queríamos hacer, sacarlo del medio. ¿Sí? Entonces, estos punteros se tienen que incrementar por hardware. O sea, parte de lo que tiene en el control de la DMA
es incrementar esos punteros. ¿Sí? Bien. Nuestro procesador, nuestro controlador de DMA, además de permitir origen quieto, destino autoincrementable, origen autoincrementable, destino quieto, que son las dos transferencias a dispositivos, permite periférico a periférico. Entonces puedo leer directamente de un conversor AD y ponerlo en la interfaz USB o en la interfaz de comunicaciones. O permite memoria a memoria, y entonces puedo copiar bloques de memoria por hardware extremadamente rápido. ¿Sí? No les costaba nada, ya que para un tipo de transferencia este se tiene que incrementar y para el otro se tiene que incrementar este. Bueno, demos las 4 opciones. Entonces los controladores DMA, el controlador DMA que tiene el Cortex, permite, además de hacer transferencias de dispositivo a memoria, o de memoria a dispositivo, permite hacer transferencias de dispositivo a dispositivo. Entonces puedo tomar el dato de un dispositivo y ponerlo en otro dispositivo. Eso es útil normalmente para las interfaces de comunicaciones. Los servidores, en algún momento, ahora hacen las cosas de otra forma, pero en algún momento hacían eso con la placa de red del disco rígido. Entonces leían el dato del disco rígido y lo pasaban a la placa de red sin pasar por el procesador. ¿Sí? Porque como ese dato, así como lo habías leído, lo querías transferir por red, entonces mandas de dispositivo a dispositivo. ¿Sí? Para hacer eso no hay que procesar los datos, o sea, los datos hay que mandarlos tal como vienen del dispositivo A al dispositivo B. Y además también permite de memoria a memoria, lo que les permitiría implementar copias de memoria mucho más rápido que con lazos de software, que es como normalmente se hace. ¿Sí? Entonces, si tienen que copiar grandes bloques de memoria, podrían utilizar la DMA. Además de los dos punteros, el puntero a fuente y el puntero a destino, que podrán ser autoincrementables o no, vamos a tener el contador de cantidad de bytes a transferir. Ese normalmente lo vamos a arrancar en la cantidad y va a decrementar hasta 0. ¿Sí? Y se acabó la DMA. Tiene esos 3 registros, básicamente. ¿Sí? A eso lo van a configurar ustedes por programa. Y si se fijan, volvemos a lo mismo que habíamos dicho recién, es las mismas cosas que teníamos en la rutina de polling o en la rutina de interrupción. ¿De dónde leo el dato? ¿A dónde lo escribo? ¿Y cuántos datos tengo que leer? ¿Sí? Las mismas 3 variables que teníamos para las dos cosas son los mismos 3 registros que tenemos en el bloque de hardware, que hacen lo mismo que hacíamos, pero más rápido. Bien. Eso es la DMA que tenemos adentro del NXP. Esto es un dispositivo de NXP, no de Cortex. ¿Sí? Cambia de fabricante en fabricante. ¿Qué tenemos? Una interfaz esclavo y 2 interfaces maestro. ¿Sí? O sea, este dispositivo está conectado al bus por 3 lugares. Una vez como esclavo y 2 veces como maestro. ¿Cuántas transferencias podrá hacer esta DMA al mismo tiempo?
Hay 3 respuestas posibles. 1, 2 y 3. Más de eso no pueden ser. ¿Alguien dice 2? ¿Alguien se anima a contradecirlo? Son 2, por eso está conectado 2 veces como maestro. ¿Y esto qué es? ¿Al CPU no está conectado nada o está conectado todo? Porque al CPU llegás a través de los bases. Acá tenés bases y acá tenés bases más, tenés los mismos bases. O sea, esto hace plac, plac, plac y se va. Porque es el mismo AHB. ¿Sí? Es el mismo bus. Por acá podría controlar una transferencia. Por acá podría controlar otra transferencia. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Y esta para qué sirve? Porque esta es esclava, no es maestra. Pista. Pista. Es la que le da acceso al CPU, no es que se conecta al CPU, para poder configurar los registros. O sea, esa conexión es la misma que vimos nosotros que nos pusimos en contador, es la que me dice, este registro está en la dirección 1000, este está en la 1001 y este en la 1003. ¿Sí? Esas configuraciones entran por acá. Entonces, por acá viene la configuración de estos registros para decirle qué es lo que tiene que hacer. Y esos registros salen por acá como direcciones y control. ¿Sí? Pero por acá, o sea, el mismo registro que para allá es direcciones, para acá es datos. Yo por acá lo escribo desde el bus de datos y después para allá se convierten en el bus de direcciones. ¿Se entiende? Entonces, el dispositivo como tal es un dispositivo de entrada-salida, tiene que estar conectado al bus, como estaba el ENVIC y como estaban todos, en direcciones de memoria para que yo pueda configurarlo. Los registros de funcionamiento de él están mapeados en memoria a través de esta interfase que es la esclava. ¿Sí? Desde acá lo configuro y después por allá él toma el control del bus. ¿Sí? Bien. Por acá llegan los pedidos de DMA de los dispositivos. Los pedidos de DMA de los dispositivos siguen existiendo y los acknowledge también. Y por acá va a mandar la interrupción cuando los contadores de cantidad llegan a 0. ¿Sí? Lo que tenemos acá son los 3 registros que vimos recién, más las banderas, un registro más, para decir si los punteros se tienen que autoincrementar o no. Entonces tengo un par de banderitas para decirle autoincrementar cada transferencia o déjalo quieto. Bien. El fabricante dice que es una DMA de propósito general, está diseñada independiente de los dispositivos, aunque en realidad algunos de estos requests están conectados a determinados dispositivos y determinados dispositivos podrán usar DMA y determinados dispositivos no. Pero para la DMA en general no importa, la DMA tiene, muchas veces a estos se les llaman canales. ¿Sí? Tienen 4 u 8 canales, o sea, tiene 4 u 8 posibles fuentes de transferencia de DMA. Normalmente dispositivos rápidos. ¿Sí? Entonces, en el caso de esta tiene 16 canales de DMA. O sea, puede atender hasta 16 dispositivos distintos.
¿Cuáles son los 16 dispositivos que trabajan con DMA? Los fijó el que hizo el silicio cuando conectó los dispositivos a las 16 entradas. O sea, este bloque es un bloque genérico reusable, pero una vez que lo conectaron adentro del silicio pasa como el ENVIC. Puede manejar determinado dispositivo en determinado lugar porque así lo conectaron, ¿sí? Cuando esto se hacía a mano, ustedes eran libres de conectar lo que quisieran en donde quisieran. O sea, ustedes compraban un controlador de DMA que era un chip y tenían X patitas y ustedes decidían, bueno, este dispositivo es el que quiero en el canal 1 porque es el que a mí me interesa. Acá ya vienen todos puestos, ustedes eligen cuál quieren usar o cuál no. Las transferencias se van a poder hacer en modo byte o en modo bloque. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué era una transferencia en modo byte y qué era una transferencia en modo bloque? Lo vimos en la clase pasada hace 7 días. Fuerte. No. No vimos nada en serie. Serie van a ver en transmisión de datos dentro de un año. Fuerte. Creo que de 8 o 32. No. ¿Cómo habíamos tratado de mejorar la eficiencia de las interrupciones? Habíamos tratado de mejorar la eficiencia de las interrupciones. Cáspita. ¿Cuál era el problema de las interrupciones? Era que por cada pedido de interrupción que se haga se pida más de un dato de la función. Eso era. Porque teníamos un overhead inicial que íbamos a licuar en varias transferencias, ¿sí? El inicio y el fin de la interrupción tenían un peso muy significativo. Entonces dijimos, ya que invertimos todo ese tiempo en empezar la interrupción y en terminarla, no transfiramos un dato. Transfiramos 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, cuantos más datos transferimos, menos incidencia tiene y más podemos subir la tasa de transferencia con más o menos el mismo tiempo, ¿sí? Entonces, habíamos empezado a transferir más de un dato cada vez, lo que implica que el dispositivo tiene que tener memoria. Él amontona X datos y me los transfiere todos juntos, ¿sí? Bueno, con la DMA vamos a poder hacer lo mismo. ¿Por qué usaríamos el modo bloque en una DMA? ¿Por qué usábamos el modo bloque en la interrupción? Para repartir el overhead de entrada y el overhead de salida en cada una de las transferencias, ¿sí? Y no pagarlo una vez, sino pagar una fracción. ¿Y por qué lo usarían en una DMA? ¿Y vimos algún overhead en la DMA? Si hay un overhead, ¿dónde estaría? Porque nosotros dijimos que el dispositivo pide el dato, la DMA pide el bus, el CPU termina el bus, entrega el bus, se hace la transferencia, termina la DMA, devuelve el bus. Si hay un modo bloque es porque hay una pérdida de tiempo que queremos definir, porque si no, no tiene sentido. ¿Dónde tienen que estar esas pérdidas de tiempo? Yo las veo en un solo lugar. Fuerte. No, porque eso lo haces una vez para todo el bloque. O sea, eso ya lo estás haciendo para el bloque. Vos configurás una sola vez dirección de inicio y cantidad. Y después te desentendés. O sea, eso ya lo estás haciendo en el bloque. El del bus. El del data bus. Más de eso no vas a poder transportar. Podrías llegar a transportar menos, pero más. Algo que estamos viendo como instantáneo tiene que dejar de ser instantáneo. O sea, tiene que haber un tiempo en algo que nosotros no estamos considerando. El tiempo está en lo que el procesador realmente suelta el bus. No lo puede soltar instantáneamente. Hay tiempos de establecimiento en las líneas eléctricas. O sea,
Que el dispositivo suelte el bus, que el procesador suelte el bus y que la DMA devuelva en el bus, implica pasar líneas de 0,1 a un tercer estado. Y eso lleva tiempo porque hay capacidades parásitas siempre de por medio. Son cables, hay capacidades. Entonces, no es, le digo al procesador dame el bus y 0T después tengo el bus. No. Hay un tiempo en el que el procesador suelta el bus, pero yo todavía no lo puedo tomar porque me tengo que asegurar que realmente lo haya soltado. Lo mismo que pasa cuando se mandan las líneas de address, que yo mando las líneas de address y espero un tiempo y recién después mando el mem request para asegurarme que esas líneas ya están estables. Acá pasa lo mismo, que el dispositivo, que el procesador libere las líneas, hasta que esas líneas quedan flotantes, pasa un tiempo. Entonces, la transferencia del bus de un dispositivo a otro lleva lo que se llama un tiempo de arbitraje de bus. No es instantáneo. No es alto, pero no es instantáneo. Entonces, ese tiempo es el que no quiero pagar n veces transfiriendo de a un byte. Por eso, en la DMA voy a tener un modo bloque, porque hay un tiempo al inicio y un tiempo al final que no lo pueden usar al bus ni la CPU ni la DMA. ¿Sí? Hay un tiempo muerto en el traspaso del bus de uno a otro. ¿Sí? Entonces, si lo pongo en modo bloque, lo pago una sola vez a ese tiempo. Ese tiempo puede llegar a ser 2T o 1T, depende de la frecuencia a la que estemos funcionando. Entonces, si pasamos 2 bytes, un byte en 2T, pero tengo 1 de penalidad para hacer el traspaso, es un tiempo significativo. ¿Sí? Si bien es cierto que toda la transferencia me llevó 3 en lugar de 53, todavía estoy teniendo un 50% de overhead. ¿Se entiende? Bien. Señales. De entrada, DMA request, eso le dice a un periférico que está en condiciones de hacer una transferencia de DMA, o sea que ya tiene datos para enviar o datos, o tiene lugar donde recibir los datos. De salida es con la que el DMA le dice manda los datos o lee los datos, porque entre esta y esta está el arbitraje del bus. O sea, está que el DMA pida el bus, que el CPU termine la transacción, lo libere y este pueda convertirse en el nuevo maestro, ¿sí? Entre estas dos señales. Y eso solo sirve para iniciar. Una vez que ya el dispositivo dijo yo estoy en condiciones de transferir el bus y que él le dijo estamos, las transferencias se hacen por el bus. O sea, ahí manda el read del dato y manda el write al otro, ¿sí? Esto es como para que el procesador sepa, o sea, es para que la DMA pida el request y le diga al dispositivo, ahora te voy a empezar a leer o a escribir. ¿Sí? Pero después todo el resto se hace por el bus, como si fuese el procesador que lee y el procesador que escribe. Por eso le lleva 2T. ¿Sí? En otros, la comunicación con el dispositivo se hace totalmente por acá y se hace en un T. Y finalmente, el pedido de interrupción, que siempre existe, que es el que le va a avisar al procesador que terminó el bloque de datos. ¿Sí? Bien, hagamos una pausa, a ver si se despiertan un poco. Bueno, ¿dudas? Hasta que pongamos un laboratorio de esto, ahí las dudas van a ser. ¿Eso se viene de solución del laboratorio 4? El laboratorio 4 sí, pero no es de esto. Por suerte de esto solo lo vemos así en teoría. O sea, sí se va a rendir un laboratorio 4. Sí se va a rendir un laboratorio 4 del tema 10. Estamos en el tema 9. O sea, de lo que vamos a empezar dentro de un ratito, sí hay un laboratorio. No sé qué es peor, ¿no? O sea, pero esto no va en el laboratorio.
Sí ha ido a veces en un parcial, pero sencillito. En el parcial del año pasado creo que tenía una pregunta de DMA. Una pregunta conceptual tenía. Y fracasaron estrepitosamente. En lo que vamos de la clase yo dije que la DMA servía para hacer ¿qué tipo de operaciones? Como n veces. Transferencia. Si hay que procesarlos a los datos, ¿se puede usar una DMA? Si hay que procesarlos a los datos, ¿sí? Si yo necesito cambiar algún bit de lo que viene, si necesito sumar bytes o algo por el estilo, ¿puedo usar una DMA? No, porque la DMA solo copia. Bueno, eso era la pregunta. El 70% la contestó mal. No, estaba en un problema donde había que hacer determinados movimientos y en una pregunta te decía, bueno, ¿podemos cambiar esto por una DMA? No, no se puede. Porque yo leía de a 3 bytes y tenía que sacar de a 4. Tenía que meterles unos en el medio a los bits, entonces ya no podía hacerlo con una DMA. ¿Sí? Entonces, sí o sí, o sea, la DMA solo copia. Si hubiera querido hacer eso con una DMA, tenía que copiarlo a memoria como estaban, transformarlos en memoria y recién copiarlos de vuelta. ¿Sí? Habrá que ver si valía la pena o no el tiempo. De todas formas, la pregunta era si esa transferencia que leía 2 y leía 3 y escribía 2, creo, una cosa así, se podía hacer y no, eso no se puede hacer con una DMA. La DMA solo copia. Bien. Registros que tiene la DMA, lo que nosotros tenemos que configurar, ya lo dijimos, es como también la tercera vez que lo decimos. En el caso de la DMA del Cortex tenemos un ID de fuente y un ID de origen, que es uno de esos 16 canales. ¿Sí? Si volvemos para atrás, dijimos que tenía 16 canales de DMA que se conectaban a los dispositivos. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que le vamos a tener que decir es, bueno, ¿cuál de los 16 canales es el que va a usar? O sea, ¿cuál de los posibles 16 dispositivos es con el que vamos a hacer la transferencia? Eso hasta aquí no lo habíamos mencionado. Entonces, y como este puede hacer transferencia de dispositivo a dispositivo, de memoria a memoria, la memoria será un dispositivo más, y entonces tengo el ID de la fuente y el ID del destino. ¿Sí? Los punteros de direcciones, que sí lo habíamos mencionado, que son 2, la cantidad, y podríamos tener un dato o el puntero al próximo bloque para que automáticamente se encadene una transferencia a continuación de la otra. ¿Sí? Además de esto, que son los registros propios de la DMA, tengo registros de control y de configuración. Tengo un registro para habilitarla a la DMA, si no la quiero usar a la DMA, tengo un bit que dice que no la estoy usando y por lo tanto los interfaces master están apagadas y no estoy haciendo ninguna transferencia. Tengo un bit para decidir si quiero hacer en modo byte o en modo ráfaga o en modo bloque. Ráfaga, bloque es lo mismo. Y si quiero habilitar las interrupciones por fin de cuenta o por algún error en la transferencia. ¿Sí? Podría no usar interrupciones, podría hacer transferencias y yo por polling ver los bits de fin de transferencia. ¿Sí? Entonces, además de los registros básicos que necesitamos para que la DMA funcione, que son los que veníamos viendo, los 2 punteros, el contador y el origen y el destino, aparecen registros de control para prenderla, apagarla, pedirle interrupciones, no pedir interrupciones, ¿sí? Y configurar datos como si este puntero es autoincrementable o no, por ejemplo. ¿Sí? Eso se maneja con estos registros. No vamos a ver los detalles de los registros porque no nos vamos a meter en la programación de la DMA. ¿Sí? No vamos a hacer laboratorio, entonces no le voy a dar los detalles de qué registros son y qué bits tienen porque no vale la pena. Si quisiéramos trabajar en modo bloque,
La secuencia de configuración y de funcionamiento de la secuencia de configuración va a ser muy parecida para bloque o para... El modo byte se llama a veces también modo robo de ciclo, ¿sí? Porque es como que la DMA roba un ciclo cada X a el CPU, ¿sí? Entonces, modo robo de ciclo o modo byte son sinónimos. Se hace una transferencia, o sea, se toma el bus, se hace una transferencia y se devuelve. En modo ráfaga o modo bloque, también son equivalentes los dos nombres, se toma el bus, se hace una transferencia de n datos y recién se devuelve, ¿sí? En ambos casos el CPU tiene que configurar al DMA, al controlador de DMA, como primera instancia. Tiene que configurar cuántos datos, puntero origen, puntero destino, ID de fuente y ID de destino, ¿sí? El ID de fuente y destino son constantes de configuración. Los punteros son donde yo quiero encontrar los datos. Y la cantidad son lo que yo necesito como bloque de datos, ¿sí? El periférico manda a través de DMA request un aviso de que tiene datos para transferir, ya sea que puede aceptar datos o ya sea que tiene datos para mandar a memoria, ¿sí? Depende cómo lo hayamos configurado. El DMA se adueña del bus. Para eso tiene una señal de arbitraje con el bus, con el CPU cede el bus, el CPU podrá o no seguir ejecutando, ¿sí? En general vamos a suponer que no sigue ejecutando, ¿sí? Que sería el peor caso. El DMA permite la transferencia entre el periférico y la memoria y a partir de sus direcciones genera las señales de address y las señales de control necesarias para hacer las transferencias del periférico al DMA y del DMA a la memoria, ¿sí? Si estamos en modo bloque, va haciendo lecturas y escrituras sucesivas hasta que el contador llega a 0. Y en ese caso, el DMA manda el acknowledge para decir que el dispositivo tiene que terminar la transferencia. Devuelve el bus al CPU y pide interrupción para avisar que se completó la transferencia del bloque. La rutina de interrupción, ¿sí?, le avisará al programa principal si es que hace falta. Normalmente no se procesan datos en rutinas de interrupciones. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo ya tengo el bloque. ¿Por qué no en la interrupción lo proceso al bloque? Suponete, esos son valores tomados de un conversor AD. ¿Sí? Tenés 256 valores y querés calcular la media. ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no calculas la media? ¿Por qué no haces el lazo que calcula la media directamente en la interrupción? ¿Por qué pones una bandera y el programa principal es el que calcula la media? ¿Y por qué debe ser así? No, pero el DMA te acaba de pagar una interrupción diciendo ya están tus 256 datos. Y como generó una interrupción, vos podrás decir, bueno, ahí mismo en la interrupción los proceso. ¿Para qué voy a poner una bandera para que el programa principal se entere de que hubo una interrupción y los procese? Pues acaban de llegar los datos, los proceso. Y procesarlos en la interrupción está mal. Hay dos máximas con interrupciones. La primera, evitarlas si es posible porque son difíciles de depurar, de configurar y de hacer andar.
Entonces, si pueden no usar interrupciones, mejor. La segunda. Las interrupciones tienen que ser cortas. Yo puse interrupciones para atender a los dispositivos más o menos rápido. Si tengo interrupciones eternas, o tengo que anidar, o no los voy a atender rápido. Entonces, si puedo no usar interrupciones, mejor. Y si uso interrupciones, deben ser lo más cortas posible. ¿Sí? Son algunas de las máximas para trabajar con interrupciones. Entonces, no voy a procesar un bloque de datos en interrupciones, porque procesar un bloque de datos, hacer un lazo recorriendo n datos, no es algo rápido. ¿Sí? Y la interrupción debe ser corta, debe ser rápida. La rutina de servicio de la interrupción tiene que ser lo más corta posible. Porque si no, el mecanismo de interrupciones no me sirve para nada. El mecanismo de interrupciones lo ponemos para atender relativamente rápido a un dispositivo. Pero si estoy en una interrupción, suelo no anidar interrupciones, porque, de vuelta, es más complejo. Entonces, para que eso funcione, tengo que resolver las interrupciones rápido. ¿Sí? Y no tengo que procesar datos adentro de las interrupciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solo poner una bandera y dejar que el programa principal, que sí puede ser interrumpido, procese los datos. ¿Sí? Es más complejo a nivel software, pero a nivel solución completa funciona mejor. ¿Sí? Bien. Por eso, cuando recibíamos datos por interrupción, también solo poníamos una bandera y no los procesábamos. ¿Sí? Nosotros no vamos a entrar en el procesamiento del dato porque el procesamiento del dato depende del problema. Vamos de nuevo, si lo que tengo son muestras de tensión, puedo querer buscar el valor máximo, puedo querer buscar el mínimo, puedo querer buscar la media, puedo querer buscar las tres cosas al mismo tiempo en ese bloque. ¿Sí? Puedo hacer n cosas sobre el bloque. Lo cierto es que yo tengo que tener todos los datos para recién poder trabajar sobre esos datos. ¿Sí? El procesamiento siempre lo vamos a hacer en el programa principal, en una subrutina, pero sin prioridad, que pueda ser interrumpido. Y la transferencia es la que vamos a hacer en forma prioritaria, ya sea con interrupciones, con un polling lo suficientemente frecuente o con DMA, que es más prioritario todavía. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Si estuviéramos en un modo byte, la operación es prácticamente la misma. Configuro los mismos datos, los punteros, cuántos datos voy a tomar. El periférico pide un dato, pero ahora pide un dato distinto, o sea, usa una señal distinta, un single request. El CPU se adueña igual del bus, exactamente igual que antes. Le permite enviar un dato, ¿sí? Actualiza los contadores y punteros. Quita el ACK al periférico. Devuelve el bus. Y solo si en este proceso de actualización de contador llegó a 0, entonces le avisa al CPU con una interrupción, y si no, queda esperando a que el dispositivo vuelva a mandar un nuevo dato. ¿Sí? Fíjense que para esto el dispositivo no necesita tener un buffer interno, o sea, a medida que llegan, pide, lo manda y está. Para el otro, el dispositivo, para poder mandarlos a la secuencia, a la tasa a la que el DMA se los pide, él tiene que tener una memoria interna y tiene que haber preparado un bloque internamente. ¿Sí? Entonces, los modos de ráfaga son más eficientes, pero implican un dispositivo más caro. Bien, y en el caso que pide interrupción sucede exactamente lo mismo que antes. Decíamos que en el modo bloque, en cualquiera de los modos, hay un tiempo T0, que es el tiempo necesario para tomar el control del bus y para devolver el control del bus. ¿Sí?
y que si el bloque de datos es grande y la DMA transfiere en un T, que es posible que la DMA lo haga, podemos llegar a transferir un byte o un dato, si el base es de 32, una palabra, por cada T. Y eso es la máxima tasa de transferencia que admite el bus. O sea, con esos dispositivos no podemos tener más tasa de transferencia que esa. ¿Sí? Entonces, podría suceder que mientras hacemos esto, el CPU se penalice en velocidad o no. ¿Sí? Aún si se penaliza en velocidad, sigue siendo negocio, porque estamos transfiriendo lo más rápido que podemos transferir, por lo tanto, estamos penalizando al CPU lo mínimo posible. Si el CPU tiene cachés, entonces tiene copia de los datos y puede procesar en paralelo, o tiene un bus adicional, ¿sí? Porque tiene una arquitectura Harvard, entonces puede ir a buscar instrucciones mientras nosotros escribimos datos, mejor todavía. ¿Sí? Entonces la transferencia se hace en paralelo, en background, y el tiempo de transferencia para el programa principal es 0. ¿Sí? Porque no lo penaliza. Bien. En el caso de un bus que funcione a 32 MHz, como era el ejemplo que habíamos visto al principio, donde nosotros lográbamos 1,1 megabytes por segundo cuando transferíamos en modo bloque, subimos a 32 megabytes por segundo si usamos una DMA en modo bloque. ¿Sí? Por lo menos les había dicho que íbamos a tener un orden de magnitud si poníamos un bloque de hardware. ¿Sí? Bien. En modo dato, las cosas no son tan lindas. La latencia esa para tomar y soltar el bus empieza a ser significativa porque me afecta a cada dato que voy a transferir. Y decíamos que depende las frecuencias de los buses y las tecnologías, pueden ser tiempos significativos. Entonces podría suceder que tengamos 6T para tomar y soltar el bus, 3 para tomarlo y 3 para devolverlo, y uno solo para hacer una transferencia. Entonces, tenemos 7T por cada byte, 1 útil, 6 de overhead. Igual es mucho mejor que los 53 de overhead que teníamos en un caso o los 16 que tenemos en el otro. ¿Sí? Pero la tasa de transferencia obviamente va a caer bastante. Cuando no hay paralelismo, se dice que la transferencia de DMA roba ciclos, por eso viene el nombre de robo de ciclo. ¿Sí? Eso es de cuando los procesadores no podían hacer nada en paralelo y por eso esto se llama como modo de ciclo. Y si quieren pueden volver a calcular a ver cuál es la tasa de transferencia y cuáles son las eficiencias para compararlo con los casos anteriores que vimos, pero igual son brutalmente más grandes. Con un tiempo de arbitraje de bus muy alto, porque 3T para arbitrar un bus que hace una transferencia en un T es mucho. ¿Sí? Es probable que un tiempo de arbitraje de bus más razonable sería un T. ¿Sí? Por ahí el arbitraje puede llevar lo mismo que una transacción. Ya ahí cambiamos a 3 en lugar de 7. Ya es una cosa más decente. Piensen que el arbitraje lo pagamos cuando tomamos y cuando soltamos el bus. ¿Sí? O sea, se arbitra cuando el CPU se lo da a la DMA y se arbitra de vuelta cuando la DMA se lo devuelve al CPU. ¿Sí? Se paga 2 veces el arbitraje. La DMA nuestra cuenta con 8 canales o con 8 dispositivos. Se le pueden asignar prioridades, o sea, si bien puede hacer 2 transferencias simultáneamente, puede tener programadas 8 transferencias o podría estar realizando transferencias de 8 cosas al mismo tiempo. Solo va a hacer transferencias de 2 simultáneamente.
¿Sí? Entonces se pueden priorizar y decir, bueno, si justo al mismo tiempo estos dos dispositivos deciden hacer transferencias, este primero y este después. ¿Sí? Normalmente vamos a darle menor prioridad al de mayor tasa de transferencia. Y eso es como una constante. ¿Por qué? No, porque, a ver, si vos tenés un dispositivo que transfiere mucho, lo va a ocupar mucho. Darle la menor prioridad no va a hacer que se ocupe menos. Es peor. Pensemos que yo tuviese un alumno que pregunta mucho. Cada vez que yo pregunto, ¿entienden? Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Sí? Si yo siempre atiendo al alumno que pregunta, el día que alguno de ustedes vino muy despierto y quiere preguntar, no pregunta nunca, o sea, nunca le van a contestar porque el otro siempre está preguntando. Y si yo siempre le contesto primero el que pregunta mucho, el que pregunta de vez en cuando, jamás engancha. Porque siempre hay una pregunta del otro. Entonces, si yo solo contesto, o si yo contesto primero las preguntas del que siempre pregunta, y pregunta atrás de otra y atrás de otra, no va a haber margen para que nadie más pueda preguntar. ¿Sí? Con esto pasa lo mismo. Si yo atiendo al de mayor tasa de transferencia, el de mayor tasa de transferencia está, ya estoy. Si a ese lo atiendo primero, lo más probable es que no vea los pedidos de nadie más. Entonces, la única forma de que funcione, no es una regla fija, a veces puede haber ajustes que tenés que hacer, pero en principio, al que pide muy de vez en cuando lo tenés que atender prioritariamente, porque si no, este te lo tapa y no lo atendés nunca al otro. Eso es un efecto que se llama inanición. Si vos atendés al más demandante, corres el riesgo de al que menos demanda, nunca atenderlo. Y vos acá tenés que atender a todos, si no, no funciona. ¿Sí? Entonces, en general, las prioridades de las interrupciones y, en este caso, las prioridades de las transferencias, lo mismo, vas a darle menor prioridad al que más frecuentemente interrumpe. ¿Sí? En realidad hay que analizarlo, hay que ver qué pasa en un caso y en el otro. Si el dispositivo interrumpe siempre, no te queda más remedio que darle menor prioridad. Si interrumpen a determinada frecuencia, por ahí le tenés que dar al que interrumpe más seguido mayor prioridad y en los huecos que te deja igual los otros entran. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero tenés que analizar eso, si los huecos que te deja te alcanzan para atender todo el resto. Y eso siempre que no se pierdan datos, o sea, hay que ver si a este lo podés dormir cuánto tiempo. Soporta, decíamos, transferencia de memoria a memoria, de memoria periférica, de periférico a memoria y de periférico a periférico. Se pueden hacer múltiples transferencias a bloques distintos de memoria, en principio 8 simultáneamente. Los punteros pueden ser, si son a periféricos son fijos y si son a memoria son autoincrementables. Depende cómo haya configurado la operación. El tamaño de la ráfaga es configurable, si voy a trabajar por ráfaga. Tiene un buffer de 4 palabras por canal porque decíamos que lee y escribe, lo hace en 2 pasos a la transferencia. El ancho de las transferencias es configurable. Eso le permite leer bytes y escribir bytes, leer bytes y leer medias palabras y escribir medias palabras, ¿sí? Además de palabras completas. Y hace algo de procesamiento, esto yo no me lo acordaba, mínimo. Soporta Big Endian o Little Endian, ¿sí? Entonces podría leer los bytes así y escribirlos al revés. ¿Sí? Es un procesamiento muy básico, solamente invierte el orden de los bytes. ¿Por qué piensan que puede soportar esto?
No, porque eso normalmente se configura en el silicio. Normalmente cuando vos querés hacer un diseño de ese tipo, como el Cortex, que el fabricante puede decir yo lo quiero Big Endian o Little Endian, el Cortex es así. El diseño del Cortex es indistinto, Big Endian o Little Endian. Pero NXP dijo yo lo quiero Big Endian. Chao. Cambió un dato, una constante del VHDL, que ustedes sí saben lo que es VHDL, cambió una constante del VHDL y lo hizo Big Endian. Se acabó. Y con el DMA podría suceder lo mismo. ¿Se entiende? Porque sigue siendo de alguna forma u otra una función de transferencia, digamos. Y va por ahí. La función de transferencia se puede estar conectando con otros procesadores. Esto es una placa de red. Y en la placa de red, lamentablemente, tenemos procesadores Big Endian de un lado y Little Endian del otro. Entonces, alguno de los dos va a tener que adaptar. ¿Sí? Entonces, normalmente los protocolos de red dicen primer byte más significativo, primer byte menos significativo. O sea, en esta red se transfiere así. El procesador que le invocó al formato está feliz y el procesador que no le invocó tiene que corregir. Esto, como está manejando dispositivos de entrada-salida, puede estar manejando dispositivos de comunicaciones. Entonces, vos dentro del procesador, todas tus transferencias siguen el mismo formato. ¿Sí? Tus bloques de datos, tus variables, todo es, si tu procesador es Big Endian, todo es Big Endian. Hasta que empezás a transferir datos con alguien más. Como la DMA está manejando dispositivos de entrada-salida, esos datos pueden ser que los hayas generado vos o pueden ser que vengan de otro procesador o de una interfaz de comunicación y por lo tanto vengan en un formato que no es el que vos querés. O sea, vos sos Big Endian, pero vienen en Little Endian. Vos sos Little Endian, pero vienen en Big Endian. Entonces, la DMA te ayuda ya dejándotelos acomodados como vos los necesitas. ¿Sí? Eso cuenta como procesamiento. Lo que pasa es que bueno, es un procesamiento muy básico. Bien. ¿Cortamos acá? ¿No arrancamos el tema 10? ¿Recreo largo? Bueno.